Iniciando sesión en el sistema CEPIFAPE. En el sistema CEPIFAPE presentan su declaración todas las personas servidoras públicas adscritas al Poder Ejecutivo Estatal. La única excepción que tenemos en estos casos es la Secretaría de Educación, que tanto estatal como federal presentan declaración en CEPIFAPE. Para iniciar sesión nos solicita lo que es el CURP y la contraseña. En caso de que no recuerden su contraseña, aquí mismo tenemos una opción para recuperarla. Y si olvidaste tu contraseña, es necesario capturar el CURP. Es necesario capturar el CURP y el correo electrónico con el cual fuimos registrados. En caso de desconocer este correo, es necesario comunicarme con el administrador web padrón de mi ente o bien a la Contraloría del Estado, ya que el correo está ligado al sistema y si no es el que está registrado, no va a poder llegarme una liga para yo mismo restablecer la contraseña. Vamos a iniciar sesión. Es muy importante que en el CURP, tanto como en la contraseña, no se quede un espacio antes o después de los dígitos, ya que ese espacio lo va a capturar como un dígito y no lo va a marcar como incorrecto. Una vez que ingresemos al sistema, aquí nos debe de aparecer nuestra declaración de modificación. Para ser obligados a esta declaración, ya debimos de haber presentado una declaración anterior. En este caso podría ser una inicial o bien una de modificación, si es que ya llevamos más de un ejercicio declarando. ¿Qué excepciones podrían existir para la declaración de modificación? Si causé baja administrativa en el año 2021, es decir, en el ejercicio 2021, basta con presentar mi declaración de conclusión para ya no presentar esta declaración de modificación. En caso de que ya hayan presentado su declaración de conclusión y les siga apareciendo o les aparezca la declaración de modificación, es necesario comunicarse a Contraloría para que se les sea cancelada esta declaración. ¿Qué periodos vamos a reportar en esta declaración? Si aquí, si bien vemos en la pantalla, este usuario que nosotros estamos utilizando para la sesión es un usuario de prueba, el cual está establecido a que su primera declaración fue en mayo del 2021. Es como el caso de algunos de ustedes que ya venían desempeñando algún cargo público, pero hasta el 1 de mayo del 2021 inició la exigibilidad de su obligación. En estos casos que mi primera declaración o mi declaración inicial fue el 1 de mayo del 2021, lo que yo voy a reportar o el periodo que tengo que reportar es del 1 de mayo del 2021 al 31 de diciembre del 2021. Si yo ya tengo más de una declaración de modificación, es decir, que ya venía presentando declaraciones en ejercicios anteriores, lo que voy a reportar es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Pero en el caso de los nuevos declarantes en el año 2021, como lo vemos aquí, sería únicamente del 1 de mayo, que inició la obligación, al 31 de diciembre del 2021. Vamos a empezar la declaración. Como vemos, al darle empezar, en la parte superior nos aparece progreso. Son las secciones que conforman esta declaración simplificada. En caso de que a ustedes les aparezca 21 secciones y en el ejercicio 2021 se desempeñaron con un cargo inferior a jefe de departamento u homólogo, tendrían que comunicarse con el administrador web padrón para que realice el cambio de su cargo. ¿Dónde pueden ver ustedes que su cargo está actualizado? En la parte superior derecha tenemos el perfil. En el caso de ustedes debe de aparecer su nombre. Aquí pues vemos el nombre del usuario de prueba. Al darle clic, tenemos la información personal con la cual fuimos
cargados al sistema, y también tenemos los datos de las adscripciones. En este caso nos aparece Contraloría del Estado, que estamos desde el 1 de mayo del 2021, y para ver el cargo y el grupo con el cual estoy registrado, le doy en Acciones, Abrir, y aquí ya podemos visualizar que dice Grupo 2. Entonces, por lo mismo nos está arrojando un formato simplificado. En caso de que les aparezca Grupo 1, pero su cargo no corresponda a este grupo, es necesario que en primer punto se comuniquen con el administrador web padrón para que les actualice el cargo, y posterior a esto se comuniquen a Contraloría, que los números los vamos a dar en unos momentos o al finalizar el llenado de la declaración, para que les sea corregido el formato. Hemos tenido algunos casos, hemos estado recibiendo llamadas en que el año anterior tuvieron algún cambio de cargo. Aquí es importante mencionar que esta declaración debe de presentarse conforme al cargo con el que se finalizó el año. Es decir, si al 31 de diciembre del 2021 tenía el cargo de docente, tengo que presentar un formato simplificado porque mi cargo era docente. Puede haber pasado que ya en el 2022 obtuve alguna promoción, pero mi declaración es conforme o tengo que reportar lo del ejercicio 2021. Para regresarme a mi declaración, en la parte izquierda, en la franja morada, están mis declaraciones. Vamos a continuar o a iniciar en este caso. Vamos a comenzar con el llenado de la declaración. Les menciono pues que esta guía igual queda guardada en el perfil de Facebook de aquí de la Contraloría, por si alguna de las personas servidoras públicas al momento no tiene sus documentos para llenarla. La primera sección que nos aparece son los datos generales, iniciando por los datos personales. Van a existir algunos campos que ya están bloqueados o ya están cargados, pero sin estar abiertos a edición. En este caso es el nombre completo y el CURP. Lo que nosotros podemos modificar es el RFC. Aquí se tiene que hacer una separación de los primeros 10 dígitos con los 3 dígitos de la homoclave. Todos los campos que detectamos con un asterisco rojo tienen que contener información, si no, no va a ser posible terminar la sección. Entonces, lo que se ve en color un poco más fuerte, en color negro, eso lo podemos editar sin problema. Si alguno de los campos que nos arroja el icono de restricción está incorrecto, antes de continuar con la declaración o antes de enviar la declaración, es necesario comunicarnos ya sea con el administrador, ya que ellos tienen pues la información o tienen la responsabilidad de suministrar y actualizar esta información. Entonces, antes de terminarla o continuarla, sería importante que nos modifiquen la información que está como restrictiva para su edición. La siguiente es el correo electrónico personal. Este sí está como obligatorio. También tenemos el teléfono personal o celular como obligatorio. El institucional y el teléfono de casa no está obligatorio. Si ustedes cuentan con alguno de ellos, sin problema se puede agregar. El país de nacimiento y nacionalidad lo tenemos con un menú desplegable. Y la situación personal y estado civil es lo que les mencionaba al inicio. Todo lo que se reporta en esta declaración o la fecha corte, si así la podríamos llamar, es el 31 de diciembre del 2021. Entonces, sería mi situación legal o situación personal, estado civil, al 31 de diciembre del 2021. Ya que todos los campos los tengo completos, todos los campos con asterisco rojo están completos, le doy en terminar sección
y podemos visualizar en el icono de progreso que nuestros datos generales ya aparecen con una palomita en color verde. Esto significa que la sección ha sido terminada con éxito y nos va marcando 1 de 6. Para avanzar a la siguiente sección, a un lado de habilitar sección tenemos el icono y continuamos con el domicilio. Los datos precargados son los que manifestaron en su declaración anterior. ¿Cuál podría ser una excepción? Como bien sabemos, el 1 de mayo del 2021 entraron en vigor unos nuevos formatos que se subdividen en simplificado y en completo. Pero antes de esta fecha, es decir, hasta el 30 de abril, existían otros formatos que eran universales, por así llamarlos. Entonces, es una versión distinta a la que estamos utilizando ahorita. Si mi declaración inicial no fue el 1 de mayo del 2021 y fue el 1 de abril del 2021, porque fue cuando tomé posesión, los datos que yo capturé en esa declaración de la versión anterior no van a estar precargados, ya que únicamente se migró la información de los formatos coincidentes, es decir, de los nuevos formatos. Sí podrían existir excepciones en las que no va a estar cargada la información, pero si fueron nuevos declarantes del 1 de mayo del 2021, sí está precargada esta información, o si presentaron su declaración de modificación 2020 en mayo 21, también les va a aparecer lo que ustedes reportaron. En este caso ya nos aparece el domicilio, al igual que les mencionaba en datos generales del estatus civil, es el domicilio en el que se residía al 31 de diciembre del 2021. Aquí ya nos aparece, nos va a pedir la calle, el número, la colonia, el código postal, entidad federativa y municipio. Cada sección tiene su apartado de aclaraciones u observaciones. Aquí, por ejemplo, en domicilio, ¿qué podríamos agregar? Pues tal vez yo estoy rentando una vivienda y no coincide con el domicilio que está en mi identificación oficial, lo puedo mencionar sin problema, o alguna otra situación similar, ya que no está como obligatorio aclaraciones u observaciones, esto es opcional. Terminamos nuestra sección. También el hecho de que terminemos una sección no significa que ya no la vamos a poder editar como tal. Estamos hablando de secciones. Entonces, aquí, si yo termino esta sección, mi progreso ya avanzó a 2 de 6, pero tal vez existe un error en mi código postal. Puedo habilitarla sin problema, habilitar sección, modificar y vuelvo a terminarla. Nos vamos a la siguiente. La sección de datos curriculares. Como podemos ver, aquí ya nos aparece un registro, es decir, ya que la declaración que este usuario de prueba tiene como presentada es de los nuevos formatos del 1 de mayo del 2021, entonces la información sí se migró. Tenemos que determinar la situación de este registro, es decir, solo basta con darle clic y ya me aparece la leyenda. La información de esta sección fue cargada de la última declaración presentada. Ya nos da la opción a modificar, a dejar sin cambio o a dar de baja este registro. Es decir, si en mi declaración anterior yo al 1 de mayo del 2021 únicamente tenía la licenciatura, pero en el lapso de todo el ejercicio 2021 inicié una maestría, lo puedo modificar. Le daríamos clic en modificar y nos va a desbloquear los campos y lo actualizamos, es decir, licenciatura, lo cambio a maestría o a especialidad, doctorado, etcétera, de ser el caso, y modifico todos los campos. Igual, si su nivel máximo de estudio sigue siendo el mismo al 1 de mayo o al estatus de su declaración anterior, basta con darle sin cambio y guardar, aceptar, para que el registro se guarde con éxito. El hecho de que el registro se guarde con éxito, decidamos qué hacer con este registro, no nos da por terminada la sección. Tenemos que también darle clic en terminar sección, aparte de realizar las funciones de este registro. Nos vamos a la siguiente,
que son los datos del empleo. Al igual aquí tenemos, como ya están precargados conforme a la declaración anterior, de ser el caso, mencionábamos que había algunas excepciones, tenemos la opción de modificar, de dejar sin cambio o de dar de baja. Visiblemente hay algunos campos que están disponibles para modificación, como es el nivel u orden de gobierno. Aquí las únicas personas servidoras públicas que podrían cambiarlo son los que están adscritos a la Secretaría de Educación, ya que su plaza puede ser con presupuesto federal, entonces lo podrían cambiar. El ámbito siempre va a ser ejecutivo, aquí en Contraloría del Estado. La fecha de posesión, si bien es cierto, aparece una fecha distinta, ya que este es un usuario de prueba, pero se puede modificar con el calendario. En este caso vamos a poner primero el año 2021, ya está mayo y ponemos primero, que es cuando inició la exigibilidad de mi obligación. Contratado por honorarios, no. El nivel del empleo ya nos aparece, pero si a alguno de ustedes este campo les aparece en blanco, lo pueden consultar en el perfil, como les mencionaba al inicio. En la parte superior derecha aparece su nombre, dice mi perfil, damos clic, nos vamos a adscripciones, abrimos las adscripciones y aquí podemos visualizar el nivel con el que estamos registrados. En caso de que les apareciera en blanco, aquí mismo lo deben de obtener. Para regresarnos al llenado de la declaración, del lado izquierdo en la franja morada, continuamos y en progreso puedo localizarme directamente en datos del empleo. Aquí como todo ya está, también está el domicilio, ya tenemos todo lleno. En la parte inferior nos hace la pregunta si contamos con otro empleo, cargo o comisión en el servicio público distinto al declarado. En el caso de que sí, le damos clic y nos va a desplegar este punto, le tenemos que dar clic donde dice otro empleo, cargo o comisión, y al igual que en la parte superior, tenemos que llenar los campos. Son los mismos campos, pero aquí sería del otro empleo, cargo o comisión, aparte por el que estamos haciendo la declaración. ¿Cuál sería un ejemplo para estos casos? Existen personas servidoras públicas que tienen un cargo público en más de una entidad. Estamos hablando más de una entidad o entidades distintas. Es decir, Secretaría de la Infraestructura y Obra Pública, SIOP, y aparte tengo un cargo en CONALEP, como ejemplo. Tengo que presentar las dos declaraciones de modificación, es decir, una por SIOP y otra por CONALEP, en todo caso. Pero como esta que estamos llenando es de SIOP, entonces la información que a mí me va a aparecer cargada como datos del empleo en automático va a ser la de SIOP, porque es por el ente por el cual estoy declarando, y ya en la parte inferior yo estaría agregando la información de CONALEP y viceversa, es decir, cuando abra mi declaración de CONALEP, lo que me va a aparecer en primera plana será la información correspondiente a mi adscripción de CONALEP y en la parte inferior tengo que agregar lo de SIOP. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver igual el punto de los ingresos, de cómo se tendrían que reportar, pero esto solo es la información de los datos sobre el empleo. Si no tienen algún otro cargo público, le damos clic en no. Y si nosotros no seleccionamos alguno de los puntos de determinar situación y le queremos dar terminar sección, nos va a decir que el formulario no está completo, aunque todos nuestros campos están completos. Entonces aquí tenemos que, ahora sí que tomar una decisión, si lo vamos a modificar, si lo vamos a dejar sin cambio. Entonces le damos sin cambio para que el sistema nos deje terminar la sección. Terminar sección. Nos vamos a la siguiente.
Ok, vamos a continuar con la sección de experiencia laboral. Esta sección también ya nos aparece un registro. Vamos a continuar con la sección de experiencia laboral. Al igual que en las secciones pasadas, tenemos un registro, ya que en la inicial esta sección sí está marcada como obligatoria en caso de que sí contemos con la dicha experiencia. La experiencia laboral se refiere a los empleos, cargos o comisiones que concluí antes de tomar posesión con el cargo que estoy desempeñando actualmente. Es decir, si soy docente desde el año 1994, apenas inició mi obligación en mayo de 2021, en la inicial tuve que haber puesto los empleos o cargos o comisiones que tuve antes de 1994. Entonces, a eso se refiere la experiencia laboral. Existe mucho la confusión por el tipo de campos o el formulario que arroja con los datos del empleo, pero estos son empleos, cargos o comisiones que yo concluí antes de tomar posesión con el cargo actual. Si ya tengo un registro por mi declaración inicial o por mi declaración anterior, al igual que en la sección anterior, decido qué hacer. Modifico sin cambio o baja. Entonces, tengo que seleccionar, en este caso, como ejemplo, lo vamos a manejar sin cambio, le doy guardar. Y si no cuento con esta experiencia laboral, pues por lo mismo no lo manifesté en mi declaración inicial, solo tengo que dar clic en ninguno a un lado de terminar sección, del lado izquierdo, y al darle clic en ninguno se dará por terminada la sección, ¿sí? Ahorita si lo hago pues no me lo va a permitir porque yo ya tengo un registro cargado. Entonces, quien no cuente con la experiencia laboral, que son empleos, cargos o comisiones que concluí antes de tomar posesión con mi cargo actual, pues únicamente le doy clic en ninguno y puedo avanzar a la siguiente. Si ya decidí qué hacer con mi registro o bien agregué un registro porque en mi declaración inicial no lo había agregado, pero si tuve empleos, cargos o comisiones antes del actual, pues lo agrego sin problema y termino mi sección. Nos vamos a la siguiente. Llegamos a la sección de ingresos. Como les mencionaba al inicio, aquí el periodo que voy a reportar depende de cuándo inició mi obligación o fue exigible esta obligación como declarante. El año pasado, en mayo de 2021, inició la exigibilidad aquí a nivel estatal, en Jalisco, para más de 120,000 servidores públicos. Entonces creo que la mayoría tendrían este caso. Si tu exigibilidad inició en mayo 2021, es decir, el 1 de mayo, vas a reportar tus ingresos desde el 1 de mayo del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021. Pueden existir algunos otros casos que su declaración del año pasado ya fue una de modificación o ya venían reportando sus declaraciones anteriores. Ahí sí sería desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2021. ¿Qué es lo que vamos a reportar en la remuneración por el cargo público? Aquí es la remuneración anual neta, es decir, que lo único que le vamos a restar a todos los conceptos de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos, etcétera, es el impuesto sobre la renta. ¿Cómo lo puedo identificar en mi talón de nómina? La mayoría de los casos aparece como el 01, como clave 01. Esto ustedes lo pueden identificar en la parte trasera del talón de nómina, ya que viene el glosario de cada clave. Entonces, lo que hago es de mi nómina tomar la cantidad mayor, es decir, mis percepciones totales, no el neto que me aparece en mi nómina, ya que en ese neto me están descontando algunas otras claves, por así decirlo, como puede ser el fondo de pensiones, algún préstamo. Ese neto de mi nómina no me va a servir. El que tengo que tomar
es el que se identifica como percepciones totales y siempre va a ser el número pues con mayor cantidad. Entonces yo tomo mis percepciones totales y lo único que le resto es el impuesto sobre la renta. Aquí se tendría que hacer la sumatoria de los casos del 1 de mayo al 31 de diciembre, es decir, fueron 8 meses, son 16 quincenas, se puede hacer hasta de una manera más ágil si sus quincenas son fijas, porque estamos detectando que en los casos de Secretaría de Educación, pues por algún tipo de prestaciones para material didáctico, etcétera, pues sus quincenas son variables. Entonces, cuando son variables, sí se tendría que sumar de una por una e ir haciendo la resta en cada una de estas. Pero cuando tu quincena sea fija, únicamente tomas tus percepciones totales, le restas el impuesto sobre la renta y si tu primera declaración multiplicas por 16, sin olvidar sumar algún bono, alguna compensación, tu prima vacacional y tu aguinaldo. En este caso, si ya en mayo presentaste modificación o tu posesión o tu primera declaración fue antes de esta fecha, de mayo de 2021, pues sería desde enero hasta el 31 de diciembre. Igual, no lo he mencionado en esta sesión, pero pueden existir casos que tomaron posesión o iniciaron un cargo pues en el lapso del 2021, en ejemplo, en agosto. En agosto tomaron posesión, entonces lo que van a estar reportando es desde agosto hasta diciembre. ¿Sí? Entonces, el primer punto sería así, tenemos que capturar la información sin centavos. Aquí es sin centavos ni decimales, es decir, o redondeamos o simplemente omitimos los centavos, ya que como el sistema no acepta comas ni puntos, si yo agrego centavos o decimales, se va a ver alterada mi cantidad de los ingresos. Es decir, si me apareció 140.800.50, lo dejo en 140.800. Ya que si yo intento agregar el punto, pues no se manifiesta, y al agregar el 50, ya se ve alterada esta cantidad. Esto sería en el primer punto. ¿Qué pasa cuando se tiene más de un ingreso por un cargo público? Es algo similar a lo que les mencionaba en los datos del empleo. Si trabajo para dos entes distintos del Poder Ejecutivo Estatal, pues aquí, por decir, esta declaración, estábamos manejando el ejemplo de SIOP y de CONALEP. Esta declaración, quedamos que yo la estaba presentando por SIOP. Entonces, el ingreso de SIOP es el que yo voy a poner en este primer punto. Y el de CONALEP lo tengo que declarar también, pues ahora sí que en este formulario, pero lo voy a agregar ya sea en el punto 2.3 o en el punto 2.5. Ahorita vamos a pasar a cómo podemos desplegar las opciones de estos otros ingresos. También en Secretaría de Educación, la mayoría de las veces se divide por claves presupuestales, pero tenemos que tomar en cuenta que sigue siendo la misma secretaría, en este caso el mismo ente, pero sí tendrían que dividirlos por claves o por plazas. Algunas situaciones es que tienen una plaza matutina, otra vespertina. ¿Cuál es la que tendría que poner en este primer punto? En la que tenga más antigüedad o en la que gane más, o sea, es decir, en la que perciba un mayor ingreso. En el caso de Secretaría de Educación, sí tengo que dividirlas porque son claves presupuestales distintas. Las otras, en caso de ser más de dos o más de una como extra, sin problema se pueden agregar. Ahorita lo vamos a ver. En otros ingresos del declarante, pues tenemos en el 2.1 por actividad industrial o comercial empresarial, es decir, algún tipo de negocio. Por actividad financiera, ya sea un rendimiento o ganancia, en este caso de inversiones bancarias, etcétera. Por servicios profesionales, como lo menciono aquí, ya sea por consejos, consultorías, asesorías, todos estos campos de los ingresos siempre van a ser netos, es decir, después de impuestos. También, como estamos hablando de una declaración de modificación,
si en el ejercicio 2021 yo tuve alguna venta de un bien, si bien es cierto que no están obligados a reportar los bienes como tal, o sea, bienes inmuebles, vehículos, bienes muebles, etcétera, pero sí están obligados a reportar pues sus ingresos. Entonces, alguna venta de estos bienes no deja de ser un ingreso, el cual se debe de reportar aquí. Y por último, en otros ingresos tenemos otros ingresos no considerados en los anteriores. ¿Cómo puedo hacerle para agregar algún ingreso extra en alguno de estos campos? Poníamos el ejemplo de las claves presupuestales o del ingreso de CONALEP, ¿no? En este caso, el ejemplo que estamos manejando. En la cruz que tenemos del lado izquierdo, en color verde, le doy en agregar actividad y me va a desplegar el tipo de servicio prestado. Yo puedo poner textualmente plaza vespertina. Es un ejemplo. O CONALEP. Ahora sí que esto es libre del cómo quieran describir el ingreso extra, pero sí tienen que poner un texto para describirlo. Les mencionaba que se puede agregar más de uno. Entonces aquí los que sean necesarios en la situación de cada persona servidora pública. Y al igual que el primer punto, la operación para obtener el ingreso sería la misma. Mis percepciones totales menos el impuesto sobre la renta, sin olvidar agregar bonos, compensaciones, prima vacacional y aguinaldos. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de CONALEP. Ponemos nuestro ingreso, como nuestro usuario inició su obligación el 1 de mayo del 2021, entonces voy a reportar del 1 de enero del 1 de mayo del 2021 al 31 de diciembre del 2021. Entonces, 110,000 en este caso, no vamos a agregar centavos. Por enajenación de bienes también vamos a ver el ejemplo, nos dice el tipo de bien enajenado, ya sea mueble, inmueble o vehículo. Reitero, aunque no estén obligados a reportar este tipo de bienes o este tipo de información, pues sí están obligados a reportar los ingresos que tuvieron en el ejercicio 2021, en este caso. En otros ingresos no considerados en los anteriores, pues como lo dice textualmente, alguno que no esté en el listado anterior. Aquí también se puede cargar un ingreso extra de algún otro cargo público, de alguna otra clave presupuestal. Ya que capturé mi cantidad sin centavos, la describí, si es más de una, también la puedo agregar. Ya se ve reflejado la sumatoria de ambos ingresos, que al final de cuentas me lo engloba como un ingreso anual neto del declarante. Por eso les decía, cuando es Secretaría de Educación y existen distintas claves presupuestales, sí es necesario dividirlas, pero al final de cuentas se va a hacer la sumatoria de estos ingresos anuales netos del declarante. Muy bien, aquí si bien es cierto, existe una pregunta o un campo que dice ingreso anual neto de la pareja y o dependientes económicos. No están obligados a capturarlo o a dar esta información. Así viene plasmado en el formato que el comité emitió. Entonces, por lo tanto, no podemos nosotros modificarlo, ¿sí? Ya que, por ejemplo, las personas servidoras públicas que presentaron su declaración, están presentando su declaración completa, pues sí lo tendrían que manifestar en el caso de existir. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos únicamente a capturar un 0 para que la sección se pueda terminar, ya que si yo no selecciono el 0, vamos a dejarlo en blanco, no selecciono el 0 y le doy en terminar sección, me va a decir que aún no se ha completado el formulario. Repito, esto es únicamente obligatorio para las personas servidoras públicas que se desempeñan con un cargo inferior a jefes de departamento u homólogo y que están presentando su declaración con un formato completo. Entonces, como esta guía y esta sesión está enfocada en un formato simplificado,
vamos a agregar un 0 y vamos a terminar nuestra sección. ¿Sí? Ya que nuestras 6 secciones están terminadas, el botón de terminar declaración se vuelve intermitente. Es muy importante mencionar que las declaraciones de situación patrimonial, las personas servidoras públicas las envían bajo protesta de decir verdad. Y actualmente no existe algún mecanismo para hacer alguna corrección o aclaración. En todo caso, se les recomienda que antes de terminarla, que antes de enviarla, la declaración en general, pues revisen toda la información que han capturado. Es decir, como les mencionaba hace unos momentos, se pueden habilitar las secciones. Tal vez yo ya había llenado antes de esta sesión, había capturado algún ingreso distinto o lo había puesto con centavos y había terminado esta sección, la puedo habilitar sin problema. Le doy clic aquí y tal vez el 00 eran mis centavos, sin problema los puedo borrar. Pero sí, porque una vez que esta declaración se termine, no hay manera, ahora sí que, de modificar estos campos que yo estoy llenando. Entonces terminamos nuestra sección, nos podemos regresar a otras secciones. En la parte de progreso le doy clic y aquí pues me puedo ir un ejemplo a datos generales, puedo habilitar mi sección sin problema o me puedo ir al domicilio también, a cualquier sección, pero que no se nos olvide un decir, sí, datos del empleo, nos vamos a ir a uno que tenga registros en experiencia laboral. La dejo sin terminar, aunque mi registro esté aquí presente y yo no termino mi sección, pues no puedo terminar mi declaración. Si le doy clic, dice, aún no has completado todas las secciones porque tengo un 5 de 6 y pues necesita estar un 6 de 6 secciones. Entonces, lo único que tengo que hacer es, en el caso de experiencia laboral, ninguno de ser el caso, o si ya agregué un registro, decidí qué hacer con un registro, termino mi sección. Entonces, ya que revisé, corroboré la información que estoy capturando en esta declaración, ya que la voy a enviar bajo protesta de decir verdad, únicamente le doy clic en terminar declaración. Me arroja una confirmación, aceptar. Aquí una valoración del servicio, esto es a criterio de cada persona servidora pública. Le damos guardar y ya nos aparece nuestra declaración como terminada en tiempo. ¿Cómo puedo descargar mi acuse de recibo? Como comprobante de que yo ya cumplí con esta obligación. Ya que está terminada mi declaración y mi estatus de recepción dice en tiempo, en la tercera opción de acciones, aquí viene imprimir recibo. Le doy clic y me arroja mi recibo de declaración patrimonial y de intereses, donde tiene un folio, viene mi RFC, mi nombre, el cargo pues con el que finalicé en este caso el 2021, mi entidad pública, el tipo de declaración pues es modificación y viene la fecha y hora de recepción. ¿Sí? Este lo pueden descargar, es en formato PDF, se les recomienda para cualquier tipo de aclaración.